Muy buenas a todos, ¿qué tal? Conexión muy improvisada, ni yo tenía pensado hacerla hoy, ni él sabía que yo le iba a pedir esta colaboración, pero es que Mario Cortegana, del que ya os he hablado bastantes veces, pues ha sacado una noticia yo creo que bastante importante y además conociendo yo su método de trabajo, sé que ha hablado con bastantes personas antes de sacarla. Bueno, lo primero es saludarte, Mario. Es ¿Qué tal, lo Ramón? ¿Cómo estás? Pues nada, bien. Yo tenía mi día planificado, pero de repente Mario Cortegana saca una noticia de este tipo y como yo sé cómo funcionas, pues creo que a la gente le va a interesar que hablemos un poco sobre ella. Bueno, la noticia básicamente es que Haaland, a su círculo, digamos que más cercano, lo que le va comentando es que aunque le gusta mucho la Premier, la prioridad de momento, ¿no? O el que estaría en la pole position entre sus preferencias sería el Real Madrid, ¿no? En esa carrera por ficharle, que todavía la decisión no está ni mucho menos tomada, sino que todavía quedarán unos meses seguramente para tomarla, pero que ese es su orden de preferencias. Cuéntanos un poco, bueno, evidentemente no puedes contar cómo has llegado a esto, porque para eso están las fuentes, ¿no? Para protegerlas, pero cuéntanos un poco tu impresión, ¿no? Tu análisis de esta noticia que das hoy en Goal. Sí, Ramón, es un poco lo que comentabas. A mí me llega hace ya bastante tiempo, puede hacer un mes, de una fuente, de un círculo cercano a Haaland, que él ha dicho que prefiere al Real Madrid. Intento rascar por otros sitios y, bueno, acabo encontrando otra confirmación. Me ponía Iñaki en Twitter cuando la noticia, citando que además lo vamos a hablar hoy también en The For Amigos Podcast en su canal, que él evidentemente que se lo creía, pero que también cree que se lo ha dicho a más clubes. Y yo le decía, yo en el matiz, lo que a mí me parece más enriquecedor de la noticia es el hecho de que yo no estoy diciendo que se lo haya dicho al Real Madrid, ni que no, ni al City, ni al Liverpool, ni al Manchester. Lo que yo digo es que se lo ha dicho en al menos dos círculos de su día a día, de gente cercana a él. Me parece muy relevante porque, bueno, pues porque evidentemente, por ejemplo, hablando con el Real Madrid este verano en mayo-junio, me decían, claro, nosotros le decimos a todos los entrenadores que están en la pole position. Entonces, si tú hablabas con el entorno de Allegri te decía, sí, el Madrid me ha dicho que estoy muy bien posicionado, y si hablabas con casi todos, te decían lo mismo. Es el arte de la seducción del Real Madrid y en este caso, por eso me gustaría hacer la distinción, que no es una cosa de clubes. ¿Es esto vinculante? No. Estamos diciendo en Goal que Haaland va a fichar por el Madrid, ni mucho menos. Porque, desde luego, si eso se ha decidido, yo no lo sé. De hecho, lo que yo sé, y me han dicho también de varios sitios, es que la decisión todavía va a tardar unos meses. Ahora, yo, si fuese un pretendiente, estuviese entre los pretendientes de Haaland, me gustaría estar en la posición del Real Madrid. Esto es como ser líder en la cuarta jornada o en la 20, vamos a poner, pero todavía queda mucho y puede pasar de todo. Está el factor Premier, a él le gusta mucho la Premier y también ha dicho a estas mismas personas, ha como, entre comillas, presumido de que sabe que la Premier está detrás de él y que le gustaría. Y otro factor importante es que sabe que en la Premier sería cabeza de cartel y que aquí da por hecho que tendría que compartir ese protagonismo de primera estrella mundial con Mbappé. Esto quiere decir, es que son muy importantes los matices, ¿esto quiere decir que Haaland no quiere jugar con Mbappé? No, pero que es un detalle que él no deja pasar por alto y que lo tiene ahí. A lo mejor si, pongamos, el City le vende un proyectazo y se ve cabeza de cartel, como decía antes, y con un proyecto deportivo que él va a ser la gran estrella y que cree que va a tener los mejores jugadores, el mejor estilo, pues a lo mejor da el paso de irse a la Premier. Yo no lo sé. Y él, por lo que a mí me cuentan, no lo sabe porque no lo ha decidido. Es que todos los matices que has hecho, Mario, creo que son muy relevantes, efectivamente, porque muchas veces la información nos viene de los clubes. Tú preguntas en el Madrid y te dicen que sí, que son muy optimistas o que les ha dado un sí, y efectivamente ahí sí que la precisión de Iñaki tendría mucho sentido. Eso Porque es. dices, oye, ya, es que te lo ha dicho a ti y a lo mejor se lo ha dicho a dos más, ¿no? Pero claro, cuando viene del círculo íntimo de Haaland el tema y cuando ni siquiera lo has preguntado en el Madrid en ese aspecto, pues lo que estás viendo es un poco el pensamiento del jugador hoy, insisto, hoy, ¿no? Con las circunstancias que hay hoy. Y también es muy importante el matiz que apuntas de Mbappé, porque dando por hecho Haaland que Mbappé va a fichar por el Madrid,
todavía hoy sigue colocando al Real Madrid entre el primero dentro de sus preferencias. Por lo tanto, quiere decir que es un factor, pero que no es un factor que ahora mismo le esté descarrilando de su deseo de fichar por el Real Madrid. Insistimos, ¿no? Que se utiliza mucho esta coletilla, pero es verdad, a día de hoy. Ahora Mario está contando lo que sabe hoy, no evidentemente lo que va a ocurrir en mayo, porque a lo mejor ni el propio Haaland lo sabe todavía. Pero tú fíjate, Ramón, las preguntas, digamos, o los temas que nos pueden, los subdebates que nos pueden surgir de este tema. Pero si su preferencia es el Madrid, ¿por qué no se ha decidido por el Real Madrid? Pero si no tiene del todo claro, quiere estudiar el tema de jugar con Mbappé o ser la principal estrella, ¿por qué no se va al City? ¿O por qué no se va al Manchester o a donde sea? ¿Y por qué si? Pues precisamente por eso él no ha tomado todavía la decisión, porque esas mismas preguntas que te puedes hacer tú, que me puedo hacer yo, que se puede hacer la gente cuando lea la noticia en Goal, cuando vea este vídeo, cuando hable incluso sin información con cosas lógicas en el bar o en una cena familiar, pues son las mismas preguntas y son los mismos temas de estudio, por lo que todavía no ha tomado la decisión y se va a dar unos meses. Claro, porque además tú también apuntas en el artículo, y esto es algo que de nuevo a mí también me constaba, que el tema económico, por supuesto que va a ser un factor, ¿vale? Y hablamos del tema económico en su globalidad. No solo estamos hablando del precio de traspaso al Borussia Dortmund, las comisiones de Rayola, sino fundamentalmente lo que apuntas es al tema que tiene que ver con su salario. Y que siendo algo importante, no es la prioridad tampoco de Haaland, ¿no? Como demuestra también su corta trayectoria de momento en el fútbol, donde no siempre ha tomado la decisión más lucrativa a corto plazo económicamente. Esto, evidentemente, al Madrid, también en esa carrera que apuntabas antes, ¿no? De pretendientes, le debe hacer sonreír, ¿no? Porque no es el factor fundamental de la oferta del Real Madrid el tema económico. Es un poco como lo de Mbappé, y tú lo sabes igual de bien o incluso mejor que yo. En el Madrid, ¿qué llevan diciendo siempre? Que si Mbappé quiere jugar en el Real Madrid, va a jugar, pero que si quiere dinero, no va a ir al Claro. Real Madrid. No quiere decir que si se va al Liverpool, por ejemplo, si se queda en el PSG, se quede solo por dinero. Pero que el Real Madrid a nivel económico no puede competir y ofrece otras cosas. También dinero por fuera, que creo que Eso es un es. poco también lo que insinuabas tú, que la marca, el estar en el nuevo Bernabéu, el poder encabezar un proyecto como fue el del regreso de Florentino o el de la primera etapa de Florentino, estar en algo así, digamos que no tiene precio, lo acaba teniendo porque tiene un retorno económico muy importante y esa es tu especialidad, y seguro que si acaba viniendo él o si acaba viniendo Mbappé, lo analizarás, pero que él, y lo ha demostrado en su carrera, no se va a mover por dinero. También en el Madrid son conscientes que esto va a ser muy raro que baje de 25 millones limpios al año. Pon luego comisiones, pon el costo del fichaje, o sea, quiero decir que cuando estás entre, me lo voy a inventar, cobrar 25 o 35 millones, pues oye, si van a vivir 5 generaciones de Haaland, ¿sabes? O sea, pero En que no va a decir. eso en cualquiera de los casos. Sobre la famosa cláusula, que yo ya no sé si es mito, si es realidad, ¿tú tienes información u opinión sobre algo de la cláusula? Si existe esa cláusula, si es más un compromiso del Borussia Dortmund de saber, oye, nosotros somos un club que potencia al jugador, pero que no es una cárcel después, o sea, te dejaremos salir, ¿no? ¿Cómo crees que puede estar ese tema? Pues mira, era el detalle por el que más he estado retrasando la información para ver si en el Real Madrid me confirmaban o me desmentía, y no ha sido posible. Así que como si has leído la noticia, he preferido no meterme porque mañana puede salir Rayola a decir que mi noticia es mentira, que me da igual porque sé que es verdad. Pero Claro. las cosas que no tengo absolutamente claras, y por varios sitios o por un sitio, pero de mi máxima confianza, entonces prefiero no meterme porque no quiero liar a la gente. Mi opinión: yo he leído a periodistas decir una cosa y la contraria, además periodistas cercanos a Rayola. Mi opinión es que esa cláusula no existe. Por un tema de lógica. Si Haaland cuesta 75-80 millones, el Madrid paga 120 y que se quede la propina del Dortmund, ¿sabes? O sea, si Haaland tiene ese precio asequible, que empezaron diciendo que era unos 75-80 millones, el Madrid lo anuncia el 1 de enero si hace falta, aunque, ¿sabes? O sea, no me parece ni medio lógico. Sí que creo que habrá un pacto, y sí que creo, y así lo cree también Haaland y todos los clubes que le pretenden, que el próximo verano, es el de su salida. Es que coincidimos plenamente en la opinión. Yo no me creo este tipo de cláusulas normalmente,
pero sí que creo en los clubes serios que tienen compromisos con sus jugadores y en mirarse a la cara y decir, oye, tú vas a estar aquí 2 temporadas completas, pero evidentemente sabemos que no es tu lugar definitivo o no lo va a ser, ¿no? Entonces, yo creo que eso está así, que el Borussia Dortmund también en ese compromiso moral, obviamente, está el no pedir 200 millones por él, sino pedir una cantidad más baja, ¿no? Algo más accesible para los clubes, pero estoy completamente contigo de acuerdo y esto es siempre lo que explico en el canal, que yo tampoco he podido confirmar si existe o no esa cláusula, pero que me da la sensación de que es más un compromiso, un pacto, ¿no? Entre caballeros, que algo que esté firmado y que se pueda, digamos, ejecutar al instante. ¿Y cómo puede influir, Ramón? Déjame que intercambiemos los papeles. ¿Cómo puede influir a nivel económico que el Dortmund no se haya clasificado a octavos de la Champions? Este es el medidor de lo, no quiero señalar porque además no sé si ha pasado ya, pero este es el medidor muchas veces de los periodistas o de cuando no hay fuentes o cuando que cogen y dicen lo que tú y yo podemos pensar, yo sin preguntar y sin confirmación. Bueno, mañana o hoy habrá habido un titular en X periódico o en X radio habrán empezado. La Champions o la Europa League ayuda al Madrid por Haaland. ¿Eso puede ser verdad? Imagino que sí, pero ¿cuánto? A ver, el haber caído en Champions por parte del Dortmund va a afectar a las cuentas de este año, ¿vale? Sabemos por Waske, que creo que es el director general, que son muy sensibles a las pérdidas en el club. Dicen que esto no puede ser, esto no puede depender de que los accionistas repongan las pérdidas y que no quieren asumir pérdidas financieras, ¿no? Y esto lo dijo hace unos meses, creo recordar, lo cual nos hizo pensar que incluso podría haber alguna oportunidad el pasado verano, que ya se explicó perfectamente en el artículo, que no la había. El Dortmund no vendía directamente, ¿vale? Y es lo que me habían dicho a mí en el Madrid, también en abril o mayo, que no contaban con una llegada de Haaland a ningún equipo. En julio llamaron, por cuando salió lo del Chelsea. A mí en abril-mayo me dijeron que eran muy pesimistas con que el Dortmund fuese a vender, ¿no? Y en ese momento no me lo terminé de creer y con el tiempo me lo he creído, lógicamente, ¿no? Bueno, el caso es que, claro, va a ser un desfalco, va a ser un agujero, pues pongamos de 20 millones, 30 millones sobre lo que haya presupuestado el Dortmund. Y eso hace, a lo mejor, más necesario que genere alguna plusvalía con alguna venta, pero ojo, un matiz importante, antes de que termine el ejercicio, ¿vale? Entonces, para que realmente afectase la caída en Champions de esta misma temporada al fichaje de Haaland, tendría que hacerse la venta antes del 30 de junio, entiendo yo, ¿vale? Si no, a lo mejor utilizan algún otro jugador o ven por dónde lo pueden cuadrar. Otra cosa, obviamente, es que el Dortmund no se clasificase para la Champions siguiente, que ahí evidentemente cambia todo el presupuesto, cambia absolutamente todo y sí que no puede retener a Haaland de ninguna manera. Perfecto, qué bien lo explicas, tío. Nada, hombre, tú también. Y bueno, pues la verdad que mejores sensaciones que peores de cara a los intereses del Real Madrid por fichar a Haaland, porque evidentemente estar el primero en la lista de preferencias pues es mejor que estar el quinto o sexto. Evidentemente la Premier va a ser una gran competencia, no sé si aparte del City ves a otro club de la Premier por sensaciones que te dé a ti. No he preguntado nombres y fíjate que yo no, sin saberlo, si no diría pura especulación, yo no descartaría del todo al PSG, aunque se habló de que a lo mejor lo que había ocurrido con Mbappé le daba miedo porque luego entras y no puedes salir de allí cuando quieras, ni siquiera al Bayern. O sea, yo no descartaría, pero yo diría que está entre ni siquiera el Bayern, que oficialmente, aunque esto hay que creérselo lógicamente de aquella manera, el Bayern se ha autodescartado de alguna manera. Ha dicho que no iban a entrar ahí y que veían a Haaland en el Madrid, pero ni siquiera tú te crees esa. Es que últimamente me suena haber leído cosas de Bild y en algún sitio más de que estaban ahí con la renovación de Lewandowski, con Haaland y a ver qué iban a priorizar. Yo no. De todas formas, yo lo que sé, me extrañaría que Haaland en ese caso no hubiese hablado tanto de esas opciones, sobre todo del Bayern a lo mejor, que sería a lo mejor como un paso, una transición muy natural. O sea, yo creo que va a estar, por cómo habla él de esas opciones, yo creo que va a estar entre la Premier y el Madrid. Tiene esa pinta de la Premier. Yo, el proyecto que mejor coloco de cara a fichar a Haaland es a Manchester City, por el hueco que a todos nos ocurre en ese equipo, ¿no? Después de intentar fichar a Kane y porque es un proyectazo, evidentemente.
Y en segundo lugar, yo no sé a quién colocaría, porque es que, claro, el Chelsea ya ha gastado muchos billetes en Lukaku, además es un delantero para tiempo, Lukaku. Manchester United, un proyecto muy desestructurado también con mucha inversión ya hecha. Liverpool podría encajar a lo mejor, no sé, pero Tuchel ha dicho, creo que ha sido esta semana o ha dicho recientemente que siguen hablando de Haaland, o sea que... No lo descartan, no lo descartan. Nada, yo lo entiendo, ¿no? Al final es un jugador diferencial que evidentemente, bueno, pues va a marcar muchas diferencias. Nos vamos a despedir con un último tema, pero no, evidentemente no el principal, porque ya te abordaré otro día para hablar de mercado, ¿no? De mercado, que como os digo, no está muy bien informado. ¿Tienes algún feeling con lo Mbappé diferente al que, bueno, al que hemos comentado otras veces? Es decir, que lo normal, que el escenario normal, el escenario habitual es que firme en cuanto pueda con el Madrid. ¿Qué sensaciones tienes ahí? Voy a repetir un poco lo del verano. Yo no sé lo que va a pasar. Creo que nadie lo sabe también. Y a mí lo que me dicen en el Real Madrid es que no hay seguridad total en que lo vayan a cerrar. Perdón. Hace unas semanas los compañeros de Madridista Real, que me parece, te diría, la fuente más fiable en torno al Real Madrid, aseguró que estaba hecho. Me merecen todo el crédito. Yo te digo que yo pregunté y que me dijeron que no existía seguridad total en eso. Que hay confianza, que si sigue pasando el tiempo y que, pues claro, y que cada semana que pasa, pues es normal que crean más. Pero no, yo sé, y la semana que viene voy a intentar contar algo en Goal. He tenido detalles de cómo lo pasó Mbappé en verano y de cosas que ha dicho posteriormente y de un poco cómo se mueve el tema en la familia. Yo creo que, vamos, estoy seguro de que va a fichar por el Real Madrid. Pero es más por unir A con B, tanto de lógica como de detalles que me han contado de cómo ha sido el proceso suyo personal y familiar en estas últimas semanas o en estos últimos meses. Pero no lo sé. O sea, para ser honesto, no lo sé. En este caso, el sentido común ya nos falló una vez, ¿no? Porque el sentido común nos decía que nadie rechazaría 200 millones de euros por un jugador que terminando contrato no quería renovar. Y ahí nos falló, porque el PSG ahí nos dio por lo menos a mí, una cura de humildad en el sentido de, oye, que tu lógica no es la de ellos, no tiene por qué coincidir. Es verdad que ahora el sentido común dice que, bueno, pues que Mbappé, que no ha sido tampoco excesivamente discreto en las últimas declaraciones, hablando de que quería irse al Real Madrid, pues el sentido común nos dice que esa voluntad se mantendrá. Pero efectivamente, hasta que no estampe la firma, seguramente nadie se quede completamente tranquilo. Así que comparto tu prudencia, pero también tu optimismo, ¿no? Oye, pues Mario, muchísimas gracias por haberte pasado de esta manera tan improvisada por el canal. Lo voy a intentar publicar cuanto antes, porque creo que, bueno, que has escrito sobre un tema muy relevante en estos momentos y además, como siempre te digo, ¿no? Eres un periodista antiguo de estos que le gusta tener varias fuentes y corroborarlo todo, así que, bueno, eso va a misa. Así Pues que nada, muchísimas gracias. Por supuesto, bueno, los que todavía no le sigáis, o sea, seguirle en sus redes sociales, por Dios, o sea, es de los periodistas mejor informados y que nada, y que nos veremos pronto, ¿vale? muy bien, Ramón. Muchísimas gracias por la invitación y por tus palabras.